Esta situación desató la furia de don Fausto, que sin pensarlo 2 veces, sacó un filoso machete que guardaba en su cinturón y de un potente tajo decapitó a aquel pobre anciano. La cabeza del anciano abrió los ojos y con una voz demoníaca comenzó a decir: malditos, me vengaré de todos ustedes. Solamente quería hacer el bien, pero ahora conocerán mi verdadero poder. Al mirar esto, el sacerdote del pueblo tomó la cabeza, la metió en una bolsa y la llevó a la iglesia. Decidió coserle la cabeza de un animal predilecto, una cabra. Y así fue como surgió por primera vez la figura del macho cabrío, que tanto simboliza. Linda noche. Bienvenidas y bienvenidos a su canal Ainanita. El día de hoy les estaré relatando historias de lo que a mí más me gusta, los nahuales. Así es, esos seres que tienen la habilidad de convertirse o tomar el cuerpo de un animal, que manejan rituales de magia negra o blanca, que salen por las noches para aterrorizar los lugares donde viven, con el fin de alimentarse o hacer maldades, y que realizan rituales como este. Esta noche de luna llena, ante la mirada de todos los protectores de la oscuridad, me despojaré de mi carne, daré 13 saltos hacia atrás y con el permiso del arquitecto de las tinieblas, me convertiré en un animal. Estas son experiencias terroríficas y escalofriantes, especiales para escuchar a solas en su habitación y con las luces apagadas. Así que agarren sus muletos y protecciones porque comenzamos. El primer nahual. Esta historia sucedió en San Fernando Ixcán. Este sitio estaba bordeado con imponentes montes, donde abundaban todo tipo de plantas, así como animales peligrosos. Sin embargo, lo que más causaba temor entre sus habitantes es que ahí habitaba un viejo brujo. Y que conste, que cuando dicen que era muy peligroso, para nada era una exageración, ya que los mismos brujos le temían, pues a lo largo de su vida había acabado con otros de su clase, sin siquiera sacar la mitad de su poder. Era obvio que no era un brujo ordinario, y por eso lo llamaban Don Favo, pues decían que era el favorito del diablo. Entre los murmullos de que la gente cuenta, se decía que Don Favo había vivido por más de 500 años. Él se alimentaba de gusanos, hierbas e inclusive excremento de animales. Don Favo era muy poderoso, pero para aquel entonces ya estaba retirado y ya no usaba su magia para ningún bando. Se dice, entre los brujos, que el diablo, al enterarse de su pérdida, del más poderoso de sus caudillos, en muchas ocasiones quiso convencerlo para seguir haciendo el mal, ofreciéndole más poder, inclusive haciéndolo sufrir, asesinándole cruelmente a toda su familia. Pero el señor valientemente aguantaba todo aquel acoso. Es por eso que decidió vivir solo en el monte, como un ermitaño, evitando cualquier contacto con las personas. El diablo, que para esos momentos deambulaba muy cerca del poblado, empezó a realizar muchas maldades a la gente: desvivimientos, gente suicidándose, muertes de cuna y animales desaparecidos. Dentro de su ignorancia, a las personas del pueblo se les hizo muy fácil culpar a Don Favo de todas las desgracias que ocurrían, y fue tanto el odio que, aunque el diablo dejó de rondar esos lugares, se hizo costumbre culpar al viejo brujo de todo lo que ocurriera. Cuando una gallina era devorada por algún perro, decían que Don Favo era una bestia y que chupaba sangre.
Si un niño sufría una caída, decía que fue culpa de los vientos malignos que provenían de la choza del viejo brujo. Y así se hizo costumbre. Un día, Felipe, quien era el hijo adolescente de don Fausto, quien era a su vez el hombre más acaudalado del pueblo, se fue al campo para cuidar al rebaño de las ovejas de su padre. Pasaron varios días y el joven no regresó. Su padre, junto con los trabajadores, salió en busca del muchacho en forma incesante, pero no pudieron dar con su paradero. Conforme pasaba el tiempo, la noticia fue corriendo como pólvora en todo el pueblo, y como era de esperarse, los diferentes comentarios culpando a don Fabo se hicieron presentes. Seguramente el anciano lo asesinó y se lo comió, decían algunos. Pobre chico, seguramente en este momento es parte de una ofrenda al maligno, decían otros. Y muchas más afirmaciones macabras y sangrientas que se hicieron respecto al joven. Y todas tenían en común la culpabilidad del viejo anciano. Dentro de su desesperación ante tanto mal comentario, don Fausto se molestó y decidió acabar de una vez con lo que para él era la malaria del pueblo, y fue hacia el monte, dispuesto a darle muerte al viejo brujo. No fue difícil dar con él, y fue víctima de una brutal golpiza, para posteriormente arrastrarlo con una soga desde un caballo hacia la plaza del pueblo, donde fue amarrado en una vieja madera, y una vez ahí le cayeron a latigazos para que confesara qué había hecho con el joven. Yo no hice nada, no me meto con nadie, déjenme ir, por favor, suplicaba el viejo anciano, con la cabeza sangrando y la espalda destrozada. Todos en el pueblo reían y festejaban la desgracia de aquel brujo. Los niños le aventaban piedras. Don Fausto le arrojó como ultimátum al viejo Fabo que dijera dónde se encontraba su hijo. De lo contrario, lo mataría. El viejo brujo, de forma apaciguada, solo le contestó que no sabía, que él no se metía con nadie y que no quería problemas. Esta situación desató la furia de don Fausto, que sin pensarlo dos veces, sacó un filoso machete que guardaba en su cinturón y de un potente tajo decapitó a aquel pobre anciano. Ante el júbilo de todo el pueblo, la sangre salpicó a los más cercanos y la cabeza rodó por la plaza. Los más pequeños fueron a patearla como si se tratara de una pelota. Justo a unos minutos del asesinato del viejo brujo, un trabajador de don Fausto llegó apresurado y frente a todos le dijo al hacendado que había encontrado a su hijo. Él decidió huir con un hombre, debido al miedo de lo que le haría su padre al enterarse de sus preferencias sexuales. Casi al tiempo, la cabeza del anciano abrió los ojos y con una voz demoníaca comenzó a decir: «Malditos, me vengaré de todos ustedes. Solamente quería hacer el bien, pero ahora conocerán mi verdadero poder». Al mirar esto, el sacerdote del pueblo tomó la cabeza, la metió en una bolsa y la llevó a la iglesia para remojarla en agua bendita. En ese momento, el cielo se nubló como nunca. Nadie lo había visto así, y un gran aguacero cayó, acompañado de unas potentes ráfagas de viento que aporreaban tanto adultos como niños y muros de piedra, desfalleciendo instantáneamente de forma cruel a más de uno. La mayoría de la gente logró huir despavorida a sus casas. Esa noche nadie durmió. Se dice que durante toda la noche los lamentos macabros vinieron desde la plaza, donde habían asesinado al brujo. Los más valientes y curiosos que lograron mirar de sus ventanas decían que aquellos lamentos eran producto del llanto del diablo, que abrazaba el cuerpo decapitado del brujo. Lloraba por haber perdido al más poderoso de sus hijos. El diablo sabía que su hijo no debió morir en manos de los humanos,
Así que le prometió la vida eterna. Y como no era posible recuperar su cabeza, ya que estaba en la casa de Dios, decidió coserle la cabeza de un animal predilecto, una cabra. Y así fue como surgió por primera vez la figura del macho cabrío, que tanto simboliza. Este viejo brujo fue el primer nahual. De igual forma, el diablo prometió dotar a todos los brujos que les sean fiel y darles el poder para convertirse en animal de su preferencia, ganando una fuerza sobrenatural y un poder suficiente para defenderse del hombre o de cualquier criatura. La herencia. Esta experiencia es de una tía. San Luis Potosí, México, 1967. Tenía 8 años y vivíamos en un ejido un poco lejos de la ciudad. Soy la tercera hija después de 3 hermanos. Mi madre, una mujer cariñosa y amorosa de día, de noche, era un nahual. Cada cierto día del mes, mi madre me pedía la acompañara a traer leña del monte. Caminábamos un largo camino, pero recuerdo que ella siempre me mandaba al frente, mientras ella caminaba detrás, observándome, sin quitarme la mirada. Siempre, justo antes de llegar a donde atravesábamos un arroyo, me comenzaba a dar temperatura. Yo le decía a mi madre que me sentía mal, que me sentía mareada, a lo cual ella siempre contestaba: no te preocupes, es normal, ahorita se te pasa. Entonces, nos sentábamos a la orilla del arroyo y de un pequeño morralito de manta bordado sacaba un librito. Entonces, yo tomaba aquel libro. En su interior, sus páginas estaban en blanco. Tenía que ponerlo contra la luna para que esas letras aparecieran. Entonces, le leía a mi madre aquellas palabras escritas en náhuatl. Al terminar de leer, me retiraba sin hacer preguntas. Eran otros tiempos y no podíamos desobedecer. Ya más noche, justo antes de que llegara mi madre a la casa, llegaba un puerco gordo y extraño. Y siempre antes de que mi madre llegara a la casa, el cerdo desaparecía. Una de las tantas veces que íbamos por leña, me dio curiosidad de ver qué hacía mi madre mientras yo regresaba a casa. Entonces, terminé de leer aquellas palabras y fingí irme a casa. Me escondí detrás de unos mezquites y observé cómo mi madre comenzó su transformación. Juntó unas ramitas y hojas secas. Hizo una fogata pequeña. Frente a esta, comenzó a retorcerse como si estuviera convulsionando. Yo me aterré, pero no me acerqué. Cuando ella se detuvo, se sentó junto a aquellas brasas casi consumidas. Y ahí, sentada, vi cómo ella arrancó sus ojos de sus cuencas y los puso sobre las brasas que aún estaban calientes. Así, sentada, empezó a rodar hacia atrás y entre el polvo que se levantó, salió corriendo. Salió corriendo un cerdo, el cerdo que nos visitaba por las noches. En el ejido, se decía que mi madre era una bruja y que practicaba magia negra. Nadie nos quería ir. Yo dejé de estudiar por las burlas que recibía en el colegio. Años más tarde, mi madre enfermó. Se decía en el ejido que por fin todo el mal que ella había hecho se le había devuelto. Antes de morir, me pidió con un gesto que me acercara a ella. Me miró a los ojos y me dijo: no te dejo sola. Tú eres igual a mí. Y he hecho un pacto para dejarte una herencia. Ahora tú eres un nahual y debes practicar la magia negra, igual que yo lo hice. Ella falleció y los hermanos nos separamos con distintos familiares. A mí me tocó irme con una tía muy religiosa. Ella me inculcó el camino de Dios.
hasta que cosas raras comenzaron a suceder. Primero, comenzaron a manifestarse por sueños. Después, los continuaba viendo de día, despierta. Primero, eran caras de demonios que decían que querían mi alma. Yo comencé a mostrar en la piel marcas que me dejaban. Me mordían, me arrancaban y me cortaban con sus uñas. Yo le conté todo esto a mis hermanos, pero sabíamos que no podíamos hacer nada. Pasaron los años y nunca dejé de verlos y escucharlos. Nunca me casé, no tuve hijos, me aparté de la familia. Hoy vivo encerrada y con estos seres que se han vuelto parte de mí. Yo sé que es la herencia que mi madre me dejó por negarme a seguir el camino, pero los doctores le llaman esquizofrenia. Quiero contarles una historia. Esta me la contó mi padre hace unos años. Se trata de su abuelo, o sea, mi bisabuelo. Ellos vivían en Morelos, en un pueblo llamado Coatepec de los Costales. Mi bisabuelo siempre tenía problemas con la comunidad, debido a que había unas tierras que le querían quitar. Él tenía bastante dinero y no ayudaba al pueblo. A lo contrario, tenía roces con todos los habitantes, pero en especial con la curandera. Ella no lo quería y decía que él era el mal del pueblo. Un día, mi bisabuela falleció, así que mi bisabuelo y sus hijos se fueron a vivir a la Ciudad de México, en Tlalpan específicamente. Es un lugar que hace unos años era puro cerro y se encontraba rodeada de otros cerros que formaban una cierta forma de triángulo. En ese lugar se hablaba mucho de brujas y brujos. Un día, mi bisabuelo salió de casa por la tarde a comprar pan y se encontró a un foráneo que vestía muy elegante. El señor resultó ser el antiguo dueño de la casa donde ahora habitaba mi bisabuelo. Esta persona le pidió permiso para recoger unas cosas. Dijo haberlas olvidado en una pequeña bodega de adobe al fondo de la casa. El hombre ofreció pagar por la molestia, así que mi bisabuelo le permitió entrar. El hombre se encerró en la bodega y encendió varias velas. Una de estas la sostenía en su mano mientras leía un libro y con la otra mano sostenía una cubeta llena de cenizas que poco a poco se fueron convirtiendo en monedas. Mi bisabuelo observaba sorprendido desde la ventana. El hombre terminó su extraño ritual. Antes de retirarse, le regaló el libro y 13 monedas de oro a mi bisabuelo. Él no sabía leer, pero sin mayor dificultad tomó el libro y de la nada comenzó a leerlo. ¿Cómo era posible eso? Él jamás había estudiado. Él pasaba los días encerrado, sin comer. Solo él, el libro y la vela. Un día, mi abuelo se despertó con el relinchar de un caballo. Este intentaba meterse por la ventana. Se asustó mucho y fue en busca de su papá. Pero este no estaba en casa. Solo se encontraban él y sus 3 hermanos. Presos del miedo, atoraron la puerta para lo que fuera que estuviera afuera no pudiera entrar. Al amanecer, mi bisabuelo estaba fuera dormido. No había podido entrar a la casa debido a que sus hijos habían atorado la puerta. Mi bisabuelo regresó a Morelos y dejó a mi abuelo, su hijo, en la Ciudad de México. A las personas del pueblo no les agradó que mi bisabuelo estuviera de nuevo ahí. En el pueblo se decía que en las noches un caballo rondaba por las casas. Pidieron que el dueño del caballo lo atara porque no dejaba dormir, ya que relinchaba muy fuerte y las cerraduras hacían mucho ruido. Pero, extrañamente,
Nadie reconocía de quién era ese caballo, y así fueron transcurriendo los meses. Un día, la curandera y su hija desaparecieron, así que los del pueblo decidieron unirse para ir a la búsqueda. La sorpresa fue que, en el camino, encontraron al caballo arrastrando a la curandera. Al ver esto, sacaron una escopeta y le dispararon. Lograron herir al animal en una pata, el cual soltó a la mujer y huyó. Los habitantes comenzaron la cacería del animal, siguiendo el rastro de sangre. Al final de este camino, llegaron a casa de mi bisabuelo. La gente del pueblo llamó a la puerta. Cuando mi bisabuelo salió, la gente se percató que cojeaba y que tenía una pierna herida, igual que el caballo. En ese momento se dieron cuenta que él era un nahual, así que sin más lo desvivieron ahí mismo. Quemaron su casa para poder terminar con la maldición. Al día de hoy, en la casa de la Ciudad de México, tuvieron que convertir su habitación en un baño, porque nadie puede dormir ahí por las noches. Aún se pueden escuchar el sonido del caballo, y en ocasiones mi bisabuelo aparecía parado en la esquina de la habitación, sosteniendo una vela y leyendo. Gracias por quedarte hasta este momento del video. Si te gustó, dale like. Si no, deja en la cajita de comentarios qué te gustaría que mejoremos. Nos encantaría que tuvieran interacción con este canal. Así que si tienes una historia que contarnos de ovnis, fantasmas, conspiraciones o cualquier suceso paranormal, no los puedes dejar aquí y nosotros los relatamos. O si deseas relatarlos, te invitamos. Si te gusta o sabes a quién le gustan estos temas, comparte por favor. Hasta el próximo episodio. Y ahora hasta llegar a los 1000. Bye.